reunión tuvo algunos momentos de tensión porque en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. Había como una carga de responsabilidad hacia los mayoristas o hacia los minoristas. Luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. Intercambio bastante intenso, qué lindo son los eufemismos. Quien habla es Matías Culfas, el ministro de la Producción, contando la reunión que tuvo ayer con, de un lado estaban los fabricantes de alimentos, la Copal, las grandes marcas como Coca-Cola, Molino Río de la Plata, todos los grandes formadores de precios de los grupos económicos, que son nacionales o multinacionales, mandaron a sus segundas líneas, mandaron a gerentes de bajo nivel, mientras que los supermercados mandaron a los CEOs, y ahí se provocó el careo, digamos, le dijeron, che, a ver, ¿cómo es posible que hayan mandado listas con 60% de aumento en algunos casos? Y los esto decían los supermercados, con los CEOs, mientras que los muchachos de las alimenticias decían, no, seguro que fue un error. Una suba muy fuerte a nivel internacional del precio del trigo, de manera tal que si no hacemos nada, lo que va a pasar inmediatamente es que va a aumentar el pan, los fideos, la harina. Con este fideicomiso, lo que hacemos es estabilizar, es decir, todos los molinos harineros, que son los que en definitiva luego venden la harina para hacer los fideos, el pan, etcétera, van a tener una compensación para poder acceder a el trigo a precios similares a los que había durante el promedio del mes de febrero. De esta manera garantizamos, insisto, garantizamos que el precio del pan, de la harina, del trigo se va a sostener, de los fideos se va a sostener. ¿Alcanzará con el fideicomiso? Difícil. Por ahora, con esa plata dicen que van a poder sostener el precio del trigo para que no se sienta el impacto de la guerra. Pero atención, porque los aumentos de febrero no hubo guerra. O sea, los aumentos de febrero no tenían que ver con la guerra, porque todavía la guerra y los aumentos no habían pegado. No tenía que ver, todavía estaban las tarifas congeladas, los aumentos de tarifas vienen ahora. No había todavía, no era un mes que hubieran pegado las paritarias en febrero, no había una cuota de paritarias en general, o por lo menos para la industria alimenticia, y tampoco había pegado el segundo aumento de las naftas. Imagínense, si con todo eso aumentó el 7,5%, por eso el gobierno estaba pensando que era lo que venía, y vieron una alerta temprana en esto. Cuando Alberto se pelea con Cristina por el acuerdo con el FMI, la primera respuesta fue mandar listas con hasta un 60% de aumento. ¿Quiénes? Molino, Mastellone, Coca-Cola, Adecoagro, las grandes alimenticias. Se planteó la necesidad de tomar un precio preguerra del trigo argentino y que el trigo no fuera un componente que incidiera sobre el costo del consumo de los argentinos. Por eso estamos tocando a 11 empresas, de las cuales el 8 empresas de estas comercializan el 95%, y estamos pidiendo una contribución solidaria en un momento especial y excepcional que vive la humanidad. Hay ánimo de crear un conflicto político donde no lo hay y donde se está pidiendo una actitud de solidaridad suspendiendo una promoción transitoria. Pero tienen a Julián Domínguez, ministro de Agricultura, intentando explicar a quiénes va a afectar esta historia. Va a afectar, dice, a 8 empresas que manejan ¿qué? Manejan la industria aceitera, del aceite de la soja y de la harina de soja. A ellos le van a subir las retenciones, que en verdad son impuestos, y con eso armar el fideicomiso del trigo. La verdad que para la gravedad de la crisis sabe a poco, pero se verá con los días. Tienen el país a la deriva, sin rumbo, sin plan. Se pelean entre ellos, cuando cada día la gente la pasa peor. Eso da vergüenza. Pero ya el solo hecho de que ellos hayan tenido que pedir ayuda al fondo para empezar a ordenarse es un colapso cultural del populismo. Es una derrota cultural inédita en nuestra historia. Ellos tuvieron que reconocer que ya no se puede seguir con la fantasía que se puede gastar lo que no se tiene, emitir infinito y siempre echarle la culpa a un enemigo que no existe. Bueno, por suerte, en medio de todo esto, después de haber jugado el Mundial de Bridge, apareció con su mejor tono tilingo Mauricio Macri para explicarnos la verdad de lo que está pasando. Y es lo que yo siempre le digo, cuando escuchen a este tipo de personaje, traten de frenar el discurso y decir, che, ¿cómo el Fondo Monetario nos va a explicar cómo ordenar la economía? Es raro, pero sigamos escuchando a Macri. Su único objetivo
volviendo al poder, era lograr impunidad sobre la cantidad de zafarranchos que se le investigan, y secundario, torturarme a mí sistemáticamente, y eso ve que no le ha funcionado. Hay un sector de la justicia que ha resistido con dignidad. Hoy la gente puede comparar una cultura del poder distinta que hubo entre el 15 y el 19 y esto, que es como estar en el barro todo el tiempo, en la mentira, en la manipulación, después de haber estado 4 años en una situación de respeto, de empoderamiento de la justicia, de cuidado de la libertad de prensa. Respeto de la justicia. Muchachos, hay causas por espionaje. Macri mandó espiar a las víctimas, a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Eso es calidad institucional de la justicia. Macri mandó grabar una reunión en el Banco Provincia para armar una causa judicial contra un personaje detestable como es el Pata Medina. Ok, pero no hay que comerse al caníbal. Eso es calidad de la justicia. Por eso digo, a veces hay que escucharlo a Macri para recordar y decir, ¿cómo puede decir estas cosas? Las puede decir realmente porque nadie le dice, oiga, don, ¿de qué está hablando? La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental, y que el Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había de bajarlo, y también nosotros habremos cometido nuestras fallas. La Argentina tenía deuda que vencía. Como el kirchnerismo podía volver, esos que tenían bonos no querían refinanciar la deuda, y el fondo, que son los otros países, otro aprendizaje, ya no vamos a creerle más que el fondo es el cuco. El fondo es el espejo que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar, porque es el espejo de los otros países. Hubo una cantidad de gente que se tentó de vuelta con la musiquita del asado gratis y vengan con nosotros que vamos a tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni siquiera que tengan que trabajar, y bueno, y volvimos para atrás. Pero la realidad es que el mundo nos ayudó de verdad, nos dio un préstamo importante para ayudarnos. Para ayudarnos, esta es la postura ideológica, digamos, cuando uno revisa las actuaciones del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, ve que nunca nos ayudó. Macri todavía debe explicar en qué nos quiso ayudar el Fondo Monetario, pero está el sonsonete un poco gorilón, ¿no? Es decir, la gente se tentó con la musiquita del asado. En el medio pasaron estas pelotudeces, digamos, la pandemia, pero aún así, fíjense que ellos no pueden explicar cómo, solamente con haber tocado tibiamente algunas variables económicas, la industria volvió a niveles previos a la pandemia solamente con haberlos dejado laburar. No es que una gran gestión de parte de Alberto Fernández, pero cierta industrialización, con haber tocado y permitido ciertas cosas en la Argentina, la actividad industrial volvió a crecer y hubo una reactivación que compensó la caída de la pandemia. Mientras que Macri, si era todo tan fácil, ¿por qué se le caía la economía al 2,5% por año? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? No. Otra payasada, si volvemos con los controles que no sirven para nada. Lo que tienen que hacer es dejar de gastar, de robarle la plata a los que trabajan con impuestos que son confiscatorios y gastar lo mínimo necesario para hacer funcionar un Estado. No podemos seguir con este derroche sistemático. Ahora leí hace poco miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia, de dudosa calidad. Ahí lo tienen, nada más. Si era tan fácil, ¿por qué lo hizo él? Al fin y al cabo tuvo un periodo de mandato. Si las excusas que pone Macri, que no tenía poder, que el Congreso resistió, sirven para él, ¿por qué no sirven para Alberto? Si era tan fácil bajar el déficit y el déficit iba a ser un círculo virtuoso, ¿por qué cuando Macri se jactaba de que tenía déficit cero, esto no sirvió para bajar la inflación? Este es el punto donde hay que recordar que las cosas que se dicen fácilmente de la boca para afuera cuando nadie le pregunta nada a un candidato, la realidad la desmiente cuando uno revisa el pasado reciente. Ya no queda palabra presidencial. Hace varios meses, cuando estuve por acá, una de las últimas veces que hablé en televisión, les dije que él se había empeñado en destruir la palabra presidencial. Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Ha hecho mucho daño a la institución presidencial. Bueno, esto es el análisis de Macri. Efectivamente, la palabra de Alberto está degradada y hay errores que comete, como por ejemplo anunciar una guerra contra la inflación y después darse cuenta que de guerra no tenía nada y que
no había nada preparado, pero no es que Macri en su momento podía, alguien le creía algo en su palabra, la palabra internacional. Recuerden el famoso G20, ¿para qué sirvió? Vinieron acá, se abrazaron con todos los presidentes y ni bien se fueron, estalló todo por los aires porque el mundo, como le gusta decir a Macri, le cerró el crédito y ahí le tuvieron que ir a pedir la escupidera al FMI. Con un poquito de vergüenza ajena, porque me parece que si los políticos nosotros no somos capaces de dialogar, ¿qué le podemos pedir a nuestro pueblo? Tendrá que haber a lo mejor un funcionamiento más formal, tendrá que haber temario, ¿viste? Conocer temarios para las reuniones, pautas concretas. Tanto Alberto como Cristina tienen personas que seguramente se pasan de cristinistas y de albertistas, ¿viste? Siempre más que el Papa. No hay posibilidades, no es sano, no es justo que nos sigamos peleando y nos paralicemos. No es justo que nos sigamos peleando, dice el Chino Navarro, es el más albertista de los albertistas. Es el titular del movimiento Evita, el secretario de Relaciones Parlamentarias. Dice, me da vergüenza ajena este momento, pero claro, desde el kirchnerismo dicen, ahora le da vergüenza ajena, ahora hablan de la unidad, pero cuando había que convocar a la unidad para discutir, llevaron todo para adelante como queriéndonos llevar dormidos. Ahora dicen, bueno, ahora que respondan, ahora nos vienen a buscar después que hicieron lo que quisieron. Cuando se quiebra y se sincera una fractura política como ocurrió en el Congreso, el gobierno entra en un tobogán peligrosamente. Es preocupante, yo no quiero hacer de viejo vizcacha ni mirar al pasado, son tiempos distintos, circunstancias distintas, la sociedad reacciona de otra manera, pero no quiere decir que no estemos al borde del peligro. Este es un presidente débil, ya al paso que va a ser más débil que Isabel en términos del ejercicio del poder. Mario Negri, uno de los popes del radicalismo, diciendo y comparando a Alberto con Isabel, porque claro, en la medida que el Frente de Todos no logre soldar la fractura que hubo después de la votación con el FMI y no logre un nuevo equilibrio de fuerzas, el fantasma de Isabel o el fantasma de la Rúa sobrevuela. ¿Por qué Mario Negri no dice de la Rúa? Porque era radical, dice Isabel, pero claro, el contexto de Isabel era muy diferente, porque además, entre otras cosas, había militares, había guerrillas. En verdad, la comparación está más cercana con la crisis que lleva a Fernando de la Rúa, que también rompe con su ala izquierda, pero de la Rúa, en la negación misma, pensaba que podía gobernar con el FMI, casualmente, y con la derecha, y así le fue. Si hay algunos que entienden que le encontraban la vuelta, nos hubiesen contado cómo hubiesen hecho para salir, a lo mejor nos convencían, pero en el mientras tanto no hay forma de resolverlo que no sea haciendo las cosas en serio. No es para festejar, no es para divertir, a nadie nos gusta que sea el Fondo Monetario. Tener el acuerdo nos permite pensar en una Argentina con más cuidado, generando riqueza para el beneficio de su gente y además pagar lo que se debe. Yo no voto ni hago políticas en contra de un presidente peronista, nunca. Para eso hay que resolver las cosas y no dejarlas flotando como si se resolvieran solos, porque el quilombo que nos metemos es cada vez más grande. Después no tenemos más tiempo para eso, y cuando llegue a ese punto, si no se pudo conciliar entre todos, alguien va a tener que tomar las decisiones, y el presidente de la nación. Es suerte que Aníbal Fernández habla claro, debería ser el verdadero vocero presidencial. Es el ministro de Seguridad, pero termina hablando de lo que no puede hablar Alberto. El problema es que, como igual que les decía antes con lo que dice Macri, también hay que frenar un poquito lo que está diciendo Aníbal y decir, sí, ok, pero eso justamente lo critica el gobierno, que no los consulta, lo critica el kirchnerismo al gobierno, que no los consultaron en materia de negociación, y ahí está la anécdota que recién yo le contaba al gallego Fernández Llorente. Juan Mansur se toma un avión y va y se sienta en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y descubre que los del Fondo Monetario le decían a Martín Guzmán, bueno, tráiganos una propuesta por escrito. Un año y medio después de negociaciones no había todavía una propuesta por escrito. Y esto fue lo que alarmó a Guzmán, que vino y se lo contó a Alberto y se lo contó a Cristina. Por eso Cristina está tan enojada. Dice, ¿cómo? Este tipo pasó el tiempo y no hizo nada en concreto, nunca mostró los dientes. Yo veo con tristeza, sinceramente, que hay un sector de la política que se para de la vereda del frente a la medida que tome el gobierno, le tira piedras, porque si lo deja libre, porque lo deja libre. Se llama un acuerdo de presos, porque llama el acuerdo de presos.
Esto no es estar a la altura de las circunstancias. En la experiencia de cómo de las crisis a la gente hay que demostrarle que la política sabe estar a la altura de las circunstancias y resolver un problema que no es del oficialismo, es del país. El Vasco de Mendiguren, que está en el banco de inversiones, pero intentando poner algo de sentido común, difícil.